Buenas tardes a todos, bienvenidos a Nanobytes. Una vez más, otro mes más, estamos aquí para acompañaros y daros soporte y dudas ante cualquier duda que os pueda estar surgiendo. Bueno, antes de nada, recordaros que podéis hacer cualquier pregunta en cualquier momento y mis compañeros están por aquí para poderos solucionar las dudas que os puedan estar surgiendo. Y diréis, ¿de qué vamos a hablar en este webinar de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de la nueva versión 18 de Odoo. Algunos os preguntaréis, ¿actualizo, no actualizo? Si actualizo, ¿puede salir ardiendo mi Odoo? Pues no, no os preocupéis que no es así, ¿vale? Para eso estamos, para daros información sobre ello y qué factores tenéis que tener en cuenta. Antes de comenzar, presentaros a este maravilloso Dream Team que tenemos en el día de hoy, a nuestros invitados ponentes. En primera línea tenemos a Juan Fernando Cano, director de tecnología de Nanobytes. Tenemos en el flanco derecho a Rubén Gutiérrez, director de ventas de ¿Qué tal? Nanobytes. Buenas tardes a todos. En el flanco izquierdo tenemos a Cristina Vacas, departamento de ventas. Hola, buenas tardes. Y Raúl Vacas, aquí un servidor para amenizar un poquito este webinar. Voy a dar paso a mi compañera Cristina que os haga una presentación de quiénes somos y vamos al lío. Coger palomitas y vuestra libreta de apuntes, que se vienen cosas interesantes. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues primero de todo, daros la bienvenida al webinar también. Vamos a comenzar explicando un poco quiénes somos, presentando a Nanobytes para aquellos que no nos conozcáis todavía. Y bueno, deciros que dentro del ecosistema de partners que forma el ecosistema, ¿no?, de Odoo, somos número 1 en España y terceros del mundo. Aquí podéis ver en la diapositiva los valores que nos representa como empresa, la calidad, la transparencia y la pasión por lo que hacemos. Y bueno, que sepáis que estamos certificados hasta la versión 18, que es como ha comentado también antes mi compañero Rubén, la última versión, la más reciente y actual. Y bueno, también que sepáis de nosotros que tenemos experiencia con empresas de todos los sectores, de todos los tamaños y que llevamos más de 10 años trabajando con Odoo. Voy a seguir yo un poco hablando, sobre todo para comenzar este webinar. Quiero empezar un poco, contando que cada año Odoo ofrece mejoras y actualizaciones significativas en una nueva versión. En este webinar nos vamos a centrar en hablar sobre los beneficios de migrar a una versión más reciente. En este caso, podéis ver que está la versión 18. Y bueno, pues lo que es el proceso de migración en Nanobytes, consejos para futuras migraciones y sobre todo yo voy a empezar hablando de las diferencias entre dos conceptos que creo que puede venir muy bien para aquellos clientes que estén trabajando en un Odoo con una versión obsoleta. Al final hay dos opciones cuando ya estáis trabajando con Odoo y en este caso pues, con versiones anteriores como puede ser 15, 16 o 17 o anteriores y es actualizar o migrar de versión o reimplementar. Al final actualizar o migrar viene a ser lo mismo, es un cambio entre versiones, esto pues implica actualizar la base de datos y en el caso de que sea necesario pues cambiar el código personalizado que haya para que sea compatible con la nueva versión, que ahora de la parte más técnica se encargará Juanfe, que es el que controla. Yo, muy tecnológica, soy lo justo. Y por otro lado, tenemos la opción de reimplementar, que esto implicaría comenzar a trabajar con una base desde cero, una base de datos limpia. Y este proceso, pues además puede implicar redefinir, reconfigurar procesos para optimizar las nuevas funcionalidades que ofrece la herramienta, la versión, y adaptarla a las necesidades actuales de la empresa, del negocio. Sobre todo también queremos transmitir en este webinar que la elección entre una u otra dependerá de las necesidades específicas de cada empresa y además recomendamos, lógicamente, que sigáis las recomendaciones de vuestro partner, de un consultor profesional, sobre todo tras un análisis exhaustivo de la herramienta actual y de los procesos actuales. Y por mi parte, quería dejar esto aquí claro, así que voy a dar paso ahora a mi compañero Rubén, que os explico un poco más lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Además de estas dos opciones que hay a la hora de actualizarse.
Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, primero de todo, gracias a todos por venir y estar por aquí y animar a todos a que nos cuenten un poco también qué dudas les surgen a la hora de este proceso de upgrade, de actualización, qué es mejor actualizar o migrar, hasta dónde me acompaña Odoo, qué depende de mi... eh, qué depende de mi partner, qué depende de mí, de mi versión, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de ventas o desde el punto de vista previo al trabajo con el proyecto, nosotros siempre que nos viene un cliente de nuevas tenemos una serie de preguntas, una serie de cuestiones que tenemos que hacerle de cara a categorizar el tipo de cliente que es y también a indicarle o a darle las opciones que tenemos, porque nosotros siempre partimos de una base. Mm, Nunca descartamos ninguna opción. Es decir, cuando un cliente viene de nuevas, nosotros tenemos lo primero que hacer, evaluar qué tiene este cliente de cara a saber pues, si es mejor una reimplantación, si es mejor una migración. Hay varios factores a tener en cuenta, ¿vale? Como veis en la diapositiva, hemos destacado 4 versiones, o sea, 4 aspectos clave. Lo primero de ellos, la versión. Como ya sabéis, Odoo lanza una versión nueva cada año. El año pasado fue en octubre, que se adelantó un poco, suele ser en torno a octubre-noviembre. Este año el Odoo Experience es en septiembre, por lo tanto entendemos que van a adelantar un poco la versión 19, saldrá en torno a septiembre. Nosotros siempre probamos y testeamos la nueva versión hasta que estamos completamente seguros de que esa versión es estable y podemos empezar a trabajar con nuestros clientes. Por ejemplo, la versión 18, el equipo de tecnología comandado por Juan Fernando Cano, por Juanfer, ya ha hecho el upgrade y la migración en el Odoo de Nanobytes, ¿vale? Esto es importante destacar que no todos los partners o no todos los clientes y todos los partners están en esta versión. De hecho, hay algún cliente que me ha dicho, ¿cuántos clientes tenéis en la 18 vosotros a día de hoy? Lo miré el otro día y creo que eran 14 o 15 y nosotros a mayores, entonces ya es un número significativo. Destacar que Odoo da soporte sobre las 3 últimas versiones, ¿vale? Esto es muy importante de cara a tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si un cliente nos viene ahora en una 15, está en un momento perfecto para hacer una migración, para hacer un upgrade, una actualización. ¿Por qué? Porque la ventana Odoo la suele cerrar aproximadamente 5 o 6 meses después de sacar la última versión. Si ahora estamos en la 18, Odoo da soporte sobre la 18, la 17 y la 16. ¿Vale? Cualquier bug, cualquier error, cualquier cuestión a tener en cuenta desde el punto de vista técnico de soporte del fabricante, solamente lo da sobre estas 3 versiones. Si un cliente nos viene en la 15, está justo en el límite. La herramienta, el script que Odoo utiliza para poder hacer esa migración, esa actualización, suele estar abierta hasta marzo, abril, mayo como mucho. Entonces, empezamos a estar ya en el punto crítico si estamos en una 15 para hacer una actualización. Como veis, con la actualización nos beneficiamos de muchas mejoras, no solamente del rendimiento, siempre que vamos a la Odoo Experience, nos hacen un gráfico de velocidad de este año somos un 71% más rápidos que el año pasado, ¿vale? Cada vez se optimiza más el código, se optimiza mucho más la herramienta, pero es que además hay nuevas funcionalidades. Pues, por ejemplo, hubo un cambio importante en la 17 cuando se introdujo de manera nativa el WhatsApp, por ejemplo. O una cuestión que preocupa mucho a muchos clientes que vienen en la 15 o la 16 es, ¿voy a tener el Verifactu en mi versión? Pues se supone que las versiones que Odoo da soporte sí, está confirmado 18 y 17, en la 15 Odoo ya no da soporte, ¿vale? Después es importante conocer también si estáis en versión Community o en versión Enterprise. En versión Enterprise, Odoo ya incorpora ese derecho a poder actualizar si compras la licencia. Si tú tienes una licencia activa, tienes la posibilidad, o Odoo te ofrece la posibilidad de poder actualizar, ¿vale? Si estás en Odoo Community, esto no está soportado por el fabricante, por Odoo, sino que tendrías que hacerlo con un script de la OCA, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya también entra en juego la capacidad técnica que tiene tu partner de cara a poder hacer una migración de este tipo. Nosotros, me consta por tecnología, por Juanfer, que lo hemos hecho anteriormente, pero lo ideal, Juanfer, es ir hacia lo Enterprise, ¿no? Siempre por lo estándar. Sí, justo. Y luego De hecho, también... bueno, Sí, dale, por favor, si te da tiempo de eso. no. Adelante, no, sí, que obviamente, a ver, lo Enterprise no es tanto que, o sea, no es tanto que sea lo más óptimo, esta cosa, sino que básicamente
con una licencia Enterprise, ese trabajo de actualización está hecho, lo pone la matriz. O sea, no tienes que andar pagándole a otro o a nosotros por ese trabajo y por rehacer el mismo camino cuando ya lo tienes, digamos, soportado y esté integrado con todas las actualizaciones. Ujú, eso es. Y luego el punto último a destacar, que por ser el último no es el menos importante, yo diría que es el más importante de todos, cantidad de personalizaciones que tienes en tu base de datos actual. Es decir, si traes una versión 15 Enterprise con muchas personalizaciones, has pasado encima por varias manos o por varios partners, hay desarrollos y estos desarrollos no están documentados, es muy probable que incluso desde ventas te digamos que optes por una reimplementación y hagas una base de datos desde cero, porque creemos que va a ser mucho menos costoso y va a ser mucho más rápido y mucho más ágil. En resumen, nosotros desde ventas siempre hacemos estas preguntas. Creo que cada uno de vosotros os las podéis hacer de cara a tener un primer análisis y poder saber qué es lo más óptimo de cara a poder tener una herramienta actualizable, ágil y sobre todo que esté viva del tiempo, ¿no? Muy bien, antes de que avancéis, si queréis, respondemos una pregunta que hay en el chat. Bueno, por un lado han Sí, preguntado que si se va a grabar. sí. Como habéis visto, sí, se graban todos los webinars, estará en el canal de YouTube y un resumen también en las redes sociales. Y además, Norberto pregunta ISO 27001. Entiendo que si nosotros, Nanobyte, la tenemos, y sí, tenemos esa ISO de ciberseguridad. Si no me equivoco, que creo también que ha costado mucho trabajo, ¿no?, tenerla. Mucho, mucho. Por lo menos de la parte técnica ha costado mucho trabajo tenerla, pero sí. Hay una mención especial a Omar, ¿no? Que ese ha sido uno de los estandartes. Sí, justo eso. Es el que más sudor, sangre y lágrimas ha echado para que eso saliera adelante, pero sí, estamos certificados en 27001 y un logro, desde luego. Y en 9001 y en 14001. Oh, por supuesto, sin menospreciar las demás. Exacto. Eso es. Vale, pues si queréis pasamos a las ventajas de actualizar y que Juanfer nos explique un poco y Bueno, se explaye con ello. Adelante, claro, Juanfer. no te preocupes. A ver, en principio hay parte que ya ha comentado mi compañero Rubén, pero bueno, vamos a darle otra pasada. O sea, las ventajas fundamentales, aparte de estar al día, porque siempre cuando tienes un software y lo vas dejando obsoleto, cada vez que va pasando el tiempo y no se actualiza, se va acumulando deuda técnica, que básicamente es trabajo que habrá que hacer y cada vez va a costar mucho más trabajo a mantenerlo actualizado y tenerlo, y cuando queramos dar un salto, el salto va a ser cada vez más traumático, ¿vale? La ventaja de mantenerlo actualizado, pues obviamente aprovechar las nuevas funcionalidades. Odoo todos los años mete cosas nuevas. Cambia el backend, mejora, optimiza procesos, cambia flujos para que sean más ágiles, más flexibles, más prácticos, más de cara, o sea, más fáciles de cara al usuario, y todo lo que podamos nosotros hacer, o sea, de estar lo más cerca posible de esa última versión, son ventajas que nos vamos a integrar directamente. Como ha comentado también Rubén, por ejemplo, Verifactu, una cosa que va a pasar, y si está en una versión que no tiene soporte, obviamente pues tardará más en llegar, si es que llega. Ese es siempre el punto clave. Odoo Enterprise sabemos que lo va a tener, Odoo Community por supuesto lo tendrá, pero no sabemos en qué fecha ni cómo, que ese es el punto clave también. Entonces, de esas nuevas funcionalidades, pues también van surgiendo nuevas integraciones. Sé que había una integración, por ejemplo, con Amazon, con Stripe, todas esas integraciones se van manteniendo actualizadas. A medida que esas terceras partes van cambiando su código, van cambiando su integración, Odoo también mantiene esa actualización, o sea, esa integración actualizada. Lo que pasa es que a partir de X tiempo, pues ya no la mantiene tan al día o no la mantiene bien. Y siempre es interesante estar siempre en esa última versión para poder estar al día y no tener ningún problema de operativa, que al final es lo que destroza un poco una empresa, el que de la noche a la mañana te cambia la forma de trabajar y ya no puedas hacer lo que estabas haciendo hasta ahora. Por otro lado, como figura ahí, por soporte oficial de Odoo. El soporte oficial de Odoo, cuando hay cualquier tipo de bug, el poder lanzar un ticket a Odoo, oye, esto no funciona, necesito que se arregle, necesito que por lo menos miréis a ver qué está pasando y estas cosas,
es muy importante poder contar con ese apoyo de la matriz porque básicamente, por mucho que nos pese, son quienes lo han hecho. Entonces, al final, tener el contacto con alguien que va a poder mirar y hablar con los desarrolladores que lo programaron y va a poder lanzar una corrección en un tiempo decente, siempre una posibilidad que hay que tener en cuenta, y máxime cuando son integraciones realizadas por ellos. Imaginad, por ejemplo, cuando sé que hay un cambio, por ejemplo, de navegadores, que ha pasado haciendo relativamente mucho. Pues a lo mejor en la parte de JavaScript del Odoo, que no está actualizada porque era determinado navegador, deja de soportarlo y tal. Se lanza el ticket, Odoo lo corrige y podemos trabajarlo. Si no, estamos un poco atados de pie y mano a lo que podamos hacer nosotros manualmente, que obviamente pues, entendemos muy bien esa parte de código, cómo se ha hecho, pero al final quien mejor lo entiende y quien mejor soporte nos puede dar es Odoo. Por otro lado, también esas mejoras en seguridad, o sea, cada X tiempo van saliendo nuevas vulnerabilidades, porque al final, como cada software que está expuesto en Internet está siendo atacado permanentemente por 1000 hackers de 1000 sitios, y nos interesa estar siempre enterados de esos problemas de seguridad que van surgiendo y esas vulnerabilidades para irlas atajando lo más rápidamente posible. El código de Odoo, por lo menos el Enterprise, se audita y está siempre auditado, y cada X tiempo pues, pasa una auditoría de seguridad y se comprueba, oye, pues si hay alguna falla nueva, si hay alguna vulnerabilidad que haya aparecido, estas cosas, y se corrige sobre la marcha. Odoo lo corrige, nos avisa también a todos los partners para que vayamos a hacer una actualización de nuestras versiones, de nuestras imágenes, para no comprometer a ningún cliente. Eso obviamente lo hacen en la última versión. En las versiones más antiguas, digamos que se olvidan o no le prestan tanta atención como le prestan a las versiones nuevas. Por tanto, si queremos estar al día en seguridad, tenemos que estar con esas últimas versiones. Vale, Juanfer, También, sí, perdona, tenemos una claro, preguntita que nos pregunta Teresa González. ¿Cómo ¿vale? debería planificar la migración para minimizar las interrupciones en mis operaciones diarias durante el proceso? Uf, una Vaya preguntita. pregunta, sí, sí, de las fáciles, como quien dice. A ver, ¿cómo debería planificarlo? Normalmente la idea es planificar la migración para que la entrada en producción coincida con un momento de poca carga en la empresa. ¿Por qué? Porque siempre hay mucha variabilidad y claro, yo qué sé, imagínate que era una empresa que vende juguetes, en Navidad no es tu momento. Porque ya estás atacado por todo lo demás, como por encima estás preocupándote por una migración, por un cambio de proceso y que la gente se vuelva loca. Lo ideal es coger y adaptarte en la medida de lo posible a los flujos de tu empresa y tratar con tiempo que ese cambio, que esa migración de proceso, porque al final siempre hay que hacer algún tipo de ajustito y estas cosas, coincida con el momento en el que esté la carga más o menos baja. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva eso? Depende obviamente de cada caso. No podemos, no podemos decidir si en el estudio previo que ahora os comentaré cuánto tiempo va a llevarme esa migración, porque algo que todo el que os diga que sabe perfectamente cuánto va a tardar en migrar es magia. ¿Vale? Vale, Entonces, ahora lo veremos y vemos cómo se hace ese estudio. perfecto. Vale, continuando con las ventajas, pues obviamente, pues, igual que os he comentado lo de JavaScript, por ejemplo, que nos pasó, pues la interfaz de usuario también cambia. Cambia en las nuevas versiones, normalmente los flujos suelen ser más claros, suelen ser más ágiles, suelen tener mejor soporte o sea, por ejemplo, para invidentes, para todas estas cosas, pues tienen mejor soporte de interfaz de usuario y tienen mejor soporte para todas las tecnologías nuevas que van apareciendo. Odoo, como todo software que se mantiene actualizado, es un software que va mejorando y se va adaptando a toda la normativa nueva en temas de interfaz de usuario, de agilidad y de disminución del número de clics. Me acuerdo, por ejemplo, hace 3 o 4 versiones que no estaba, por ejemplo, el acceso directo de control K para poder buscar, ir saltando de una pestaña a otra, tenías que irte al menú y aprenderte dónde estaban las cosas. Ahora ya es mucho más cómodo. Ese tipo de herramientas de agilidad es que las van incluyendo en las nuevas versiones. Si queremos tenerlas, pues obviamente pues tenemos que estar en esas últimas versiones. Y finalmente, pues el rendimiento, que no es moco de pavo, depende de la versión. Algunas veces se sube más rápido, otras veces se sube menos porque se centra más en funcionalidades, pero siempre, en cada versión que salta, se mejora algo de rendimiento. Ha habido algunas veces que se ha saltado directamente un por 3 o un por 10 en según qué operaciones.
Y ese soporte, o sea, y esa mejora de rendimiento no es de una aplicación concreta, directamente del núcleo, porque se hacen las cosas mejor, se aprovechan mejor las nuevas tecnologías y se adaptan procesos que antes se hacían de alguna forma para que utilicen esa última tecnología y aprovechar el hardware lo mejor posible. Si nos quedamos en una versión antigua, por deciros alguna arcaica, una versión 12 o una versión 10, hay muchas cosas que se hacían mal, bueno, mal, con el criterio de hoy, obviamente, en aquel entonces, que operaciones duplicadas, operaciones que no se hacían de forma eficiente, que a día de hoy van mucho más rápido, solo simplemente con cambiar el núcleo. Imaginad, incluyendo también todas las mejoras en esas aplicaciones y en todas esas, y bueno, y todas las mejoras que van mejorando poco a poco y que vayamos integrando. Una Sí. pregunta, Juanfer. Luego, de cada versión también, por ejemplo, está la 18.0, la 18.01, la 18.1, la 18.2, que luego también dentro de la misma versión va habiendo esas mejoras de seguridad, sobre todo, ¿no? Sí, pero ya no tanto a las mejoras de seguridad, porque las mejoras o sea, hay dos tipos de versiones, digamos, la 18.0, que son básicamente las que nosotros podemos poner o sea, lo que nosotros como partner podemos Ujú, integrar on-premise. Esas, obviamente se actualizan con parches de seguridad, con todo o sea, lo que es lo importante, pero no tienen cambio en las aplicaciones, no tienen cambio drástico para no afectar a las empresas que se lo han instalado on-premise, esas cosas que no tienen cambios drásticos. ujú, Nodoo.com, que o sea, básicamente solo ahí, que tienen versiones sin desarrollo, porque no toleran ningún tipo de desarrollo ni modificación, sí que prueban ellos y van avanzando cosas de la siguiente versión en Odoo.com. Por ejemplo, la 18.1, que salió hace muy poco, es ujú. una avanzada, digamos, de cosas que estarán en la 19, pero que han podido integrar en la 18, pero solamente para los clientes de Odoo.com. Esas versiones están bien porque nos permiten ver cosas que en un futuro tendrá Odoo 19, por ejemplo, Ujú. pero el problema que tiene es que no soportan ningún tipo de desarrollo. Y claro, eso muchas veces coarta a las empresas y que básicamente, o sea, si te adaptas totalmente al estándar, no va a tener ningún tipo de problema, pero en el momento que necesites cualquier cosa que se salga del estándar, pues ya no puedes aplicar a ella. Ujú. ¿Vale? Ok. Vale. Por si queréis pasamos al siguiente punto, ya Avanzamos. os explicamos. Exacto. Aquí, este es el proceso interno que nosotros seguimos con todas las migraciones que nos entran. Obviamente, antes de llegar a este punto, pues siempre hay un project manager detrás, que es el que conoce al proyecto y conoce cómo está implantado y conoce las funcionalidades que tiene, y es el que decide que puede ser buena opción hacer una migración. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta que una migración o una reimplantación no tiene por qué ser más caro o más tedioso una que otra, depende de lo que haya metido, como quien dice. Hacer una migración de un proyecto hiperpersonalizado, de una versión arcaica, por ejemplo, digo, una Odoo 10, por ejemplo, que tenga 150 módulos, que se nos ha dado el caso, incluso más, Justo hay un módulos ejemplo, personalizados. Juanfe, Ujú. perdona que Sí, nada. te interrumpa. Hay justo un ejemplo en el chat que te dice eso, que tiene una versión 10, Mm. bastante antigua, con varios desarrollos personalizados. Sí, recomendamos migrar. Depende. Es que ese es al final el punto. Depende, porque si de esos desarrollos personalizados se utilizan todos, no se utilizan todos. Hay cosas que se desarrollaron en su día que ya no tienen uso. Hay cosas que se desarrollaron en su día, pero que ya, por ejemplo, están en Odoo nativo. Hay muchos factores que tener en cuenta, que es justo lo que hacemos nosotros en ese primer estudio inicial, que es la primera fase de la migración. En ese estudio inicial evaluamos tanto funcional como técnicamente qué es lo que está en el Odoo, qué se usa todavía de ese Odoo, o sea, si la empresa todavía lo utiliza, esas aplicaciones, esos desarrollos que se hicieron en su día, si todavía están en aplicación, se hace unas valoraciones, por ejemplo, del tiempo que llevaría a migrar esos módulos personalizados si lo hubiera hecho otro partner, bueno, si lo hubiera hecho otro partner o lo hubiera hecho un tercero que no responde a lo mejor del módulo, no va a actualizarlo. Si yo os digo, pues, todo ese encaje de cuánto tiempo nos podría llevar esa conversión, hacemos ese estudio inicial, pues, sobre todo para tener un coste y tener un coste real de cuánto
estimamos, obviamente, que va a llamar esa migración. Nosotros, obviamente, podemos estimar en la medida en la que nosotros controlemos el tiempo. Si son módulos que tenemos que migrar nosotros, pues sabremos cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en migrar esos módulos. Si es un soporte, por ejemplo, que tenemos un módulo que un tercero, pues dice, bueno, pues este tercero dice que me lo va a migrar, perfecto. Pues el tiempo que vaya a tardar él, pues no lo sé. Obviamente tampoco te lo voy a cobrar. Es un poco que jugamos con toda la transparencia del mundo. En ese punto, pues siempre hay que evaluar pues, qué nueva aplicación ofrece la nueva versión, qué utilidad va a tener esa nueva versión para la implantación que está ahora mismo vigente. A lo mejor hay nuevas integraciones que sean nativas, que ya ayuden y nos permitan quitar a lo mejor algún módulo a terceros para adecuarnos lo más posible al estándar. También ver si, por ejemplo, nos facilita algún tipo de interconexión, alguna API que tengamos con otro tercero, como puede ser ahora mismo pues, JSON RPC o la exportación en JSON nativas que han metido la 18, que antes no estaban. Y que eso a lo mejor nos facilita la descarga de información desde Odoo y antes, por ejemplo, pues no era posible, había que hacer un desarrollo a medida. También es justo eso, hay que ver, bueno, un caso, por ejemplo, contaros, sobre todo si había un giro estratégico de la empresa. Tuve un cliente hace unos años que básicamente pues tenían una plantilla de comerciales inmensa y tenían un desarrollo gigante vamos, que se invirtieron, ¿cuánto fueron? Que sí, 300, 400 horas en hacer un módulo específico para gestión de comerciales. Llegó la pandemia y todos los comerciales de puerta a puerta pues desaparecieron. Obviamente, cuando fue a actualizar el módulo, pues eso fue una de las primeras cosas que se recortó, ya no tenía sentido. ¿Por qué? Pues porque la empresa había cambiado y había girado su estrategia a otros sectores. Pues de ese tipo de recortes hay que analizarlos previamente y hay que analizar pues, funcionalmente con la empresa pues, qué se puede hacer. ¿Vale? Después de ese estudio inicial, nosotros vamos a tener una plantilla de trabajo de qué vamos a hacer en cada una de las fases y por lo menos en la fase alfa, la fase de migración de los módulos puramente de código, vamos a saber perfectamente cuánto vamos a tardar. Porque al final, sabiendo los módulos que tenemos que migrar, se aplica una conversión y se puede estimar el tiempo de esa fase alfa. ¿Vale? En esta fase alfa, que sería obviamente la siguiente, sería esa fase en la que nosotros convertiríamos los módulos y todo lo necesario de la implantación actual para poderse instalar de forma limpia, en un entorno limpio sin datos. Lo hacemos así para asegurar que ese entorno esté totalmente estable, se puedan automatizar las pruebas, por lo menos las que se puedan dentro de un orden, y podamos comprobar que efectivamente pues, todos los módulos se integran bien entre sí, que no hay incompatibilidades, que no hay nada que luego, más tarde, nos vaya a sorprender de forma negativa. En esa fase alfa, pues, ya os digo, el trabajo siempre lo tenemos planificado y sabemos lo que vamos a tardar porque ya hemos hecho ese análisis previo. Una vez ya tenemos ese trabajo terminado o prácticamente terminado, entregamos al cliente una base de datos limpia con sus desarrollos para que directamente pues, se pueda probar que efectivamente esas funcionalidades pues, se han traspasado correctamente, que se han adaptado correctamente a los nuevos flujos de Odoo, que se ha hecho, digamos, esa conversión de forma coherente. Si hay algo que veamos en ese momento, pues en ese momento y en cualquiera de los momentos intermedios que no casa o no se ajusta funcionalmente o no responde a alguna necesidad que haya surgido en ese proceso de migración, se puede ir adaptando para ajustarlo pues, obviamente para que siga de la mejor forma posible. ¿Vale? Con esa fase alfa prácticamente terminada, ya lo que viene siendo con el código, con el código limpio, que se pueda lanzar y estas cosas, nosotros vamos trabajando en esa siguiente fase, que es la fase beta. Esa fase beta, para nosotros es convertir la base de datos actual, los datos actuales, en una base de datos que sea compatible con la nueva implantación. Esa nueva implantación, con la base de datos migrada, para entendernos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues normalmente esa fase varía muchísimo si se tiene una versión Enterprise o si se tiene una versión Community. Si se tiene una versión Enterprise, nosotros esa base de datos directamente la subimos a Odoo y Odoo se encarga de hacer esa conversión con sus scripts, sus ajustes y todas estas cosas. Es raro que venga bien a la primera, las cosas como son. Lo que pasa es que también es verdad que los ajustes son menores. Por ejemplo, hemos tenido problemas en esta última migración de 18, sobre todo, por ejemplo, con los impuestos. Que como ha habido cambios en la tipología de impuestos y las etiquetas de impuestos, pues Odoo ha hecho su ajuste. Nosotros
recibimos esa base de datos, estaba mal, pues pusimos un ticket Odoo lo ha resuelto y Odoo ya nos devolvió la base de datos bien corregida, bien montada y perfecta para poderla instalar. Ese trabajo, obviamente, pues si lo hace Odoo, está incluido dentro del precio de la suscripción y ahí no hacemos mucho más que irlo mandando y esperar. En cambio, si es una versión community, pues nos toca a nosotros hacer ese trabajo de conversión de datos. Es verdad que la comunidad tiene un script bastante potente de OpenUpgrade que permite hacer esa conversión de base de datos de forma mucho más ágil que en ocasiones anteriores, como quien dice. Me acuerdo de los primeros scripts de la versión 10, estas cosas que en verdad funcionaban nada más que regular. Pero ahora ya este año es un producto más que decente que nos permite ahorrar buena parte del trabajo. Igualmente, aquí si hay algún problema, que no se han ajustado algunos impuestos, no se haya traspasado algún tipo de información, nos toca arreglar a mano ese tipo de errores para ajustar los scripts, ajustar los datos, para que casen perfectamente con esa base de datos nueva que hemos hecho. ¿Vale? Una vez ya finalmente afinamos esa base de datos para que pueda lanzarse en lo que es el entorno que habíamos montado en la alfa, entramos en una fase de prueba y paralelamente preproducción. ¿Vale? Esa fase de prueba, obviamente, en verdad empieza con una mini prueba, porque al final la realidad es que sin datos no se puede probar tampoco mucho en esa fase alfa, pero en base de beta, que ya tenemos una base de datos funcional con todos los datos del cliente migrado, que está todo fantásticamente, ahí es cuando ya se pueden empezar a hacer pruebas ya en serio, pruebas de todos los flujos, pruebas de todo lo que se nos ocurra y todo lo que en el estudio inicial hayamos sacado como que son puntos importantes, prioritarios, que afectan al flujo de negocio. Obviamente, pues por ejemplo, si en el flujo de negocio de la empresa pues, no se hacen reparaciones, pues no tiene mucho sentido que se trabaje en un estudio completo de reparaciones dentro de esta base de datos de pruebas. Pero sí es verdad que es importante, sobre todo de cara funcional, tener una lista de qué cosas son importantes probar y cómo las vamos a probar. Porque toda esa lista de pruebas, en la medida de lo posible, trataremos de automatizarlas para que en cada build de esta migración y de cada cambio que vayamos haciendo, se mantenga que esas pruebas siguen siendo válidas. ¿Vale? Y siguen respetando, se sigue respetando, digamos, los deseos del cliente, obviamente, para que no haya luego ninguna sorpresa a la hora de la entrada en producción. Aquí en esta fase de preproducción siempre nos falta los últimos ajustes. Hay algunas pistas de estudio que no están específicamente igual, plantillas de correo que hay que ajustar, documentos que se han movido un poco y hay que recolocarlos, pero ya son cosas que no afectan al flujo principal, pero que obviamente para la entrada en producción tenemos que tener bien ajustadas. ¿Vale? Cuando ya, tanto para el cliente como para nosotros, está ese trabajo terminado, ya tenemos esa preproducción lista, limpia y preparada, entonces en ese momento el cliente, cuando quiera, fecha una entrada en producción. Esa fecha de entrada en producción, pues al final la ponéis vosotros. Yo no sé cuándo es el mejor momento para vuestro negocio para parar. No sé si un fin de semana, no sé si os viene bien un viernes, no sé si os viene bien un lunes. Depende de cada negocio, depende de cada flujo, se tiene que adaptar de una forma u otra. Nosotros, en verdad, siempre tenemos esa disponibilidad porque al final sabemos que es un punto crítico de cambio y tenemos esa flexibilidad para tratar de implantarla de la mejor forma posible en el momento que se pueda. Igualmente, también os recomiendo que esa fecha de entrada en producción nunca la pongáis pronto. Dejad siempre un margen de un par de semanas porque siempre hay cosas de última hora. Siempre hay cosas que hay que ajustar, pruebas que no se habían hecho y tal. Y es mejor que se retrase un poco más la fase de preproducción, aunque ya se tenga fechada la migración, para poder probar esas últimas cosas, que no hacerlo todo de bulle corriendo. Porque al final de bulle corriendo, ese mismo arreglo que en preproducción te cuesta nada tocarlo, ya te obliga o sea, te lo encuentras en producción. ¿Vale? Cuando ya está fechada, igualmente a nosotros nos gusta siempre hacer una prueba, una prueba previa para repetir toda la funcionalidad de los scripts y todas esas cosas, por si acaso se ha hecho alguna modificación. Por ejemplo, en temas de OpenUpgrade no suele haber mucha variación, pero Odoo, por ejemplo, sus scripts sí que los actualiza, los va actualizando con todos los tickets de todos los clientes que le van comentando pues, cosas que hay que cambiar. Hay veces que esos arreglos rompen otra cosa y nos gusta estar siempre preparados para que el día de la migración sea todo lo más suave posible.
No solemos tener muchos problemas el día de la migración porque, ya insisto, lo hemos probado muchísimo. Ahora, esa primera semana, sobre todo el primer día después de la migración, siempre hay las cosas de última hora que nadie se ha acordado de probar, pero que al final pues, la gente cuando entra a Odoo nuevo y Hasta trata que de no hacer se toca, no operativa, cruje, ¿no? efectivamente. Entonces, ese primer día casi siempre suele haber pues, 4 cosas que no se hayan Pánico, ¿no? probado. Te diría que hace años sí que podía haber pánico, ahora ya está Tensión. todo bastante más caos, como que, o sea, tensión siempre hay, porque eso es inherente a una Pues migración, eso. pero, pero vamos, que al final el primer día Pero no claro, suele ir nada mal, suelen ir cosas que no se han probado antes, que deberían de ser lo claro, ese mismo. es justo el tema, que si hay clientes que a lo mejor te dicen, sí, sí, sí que lo he probado, y Bueno, luego hacemos el cambio, pues claro, muchas ahí ya veces, depende, depende muchas veces del tiempo, sobre todo que hayamos tenido cada uno, porque es verdad que muchas veces los clientes no tienen tiempo de hacer las pruebas y dicen, venga, no, ponlo en producción como sea y ya lo veremos. Y claro, pues luego viene la sorpresa. mm, Pero normalmente suelen ir bastante probadas las migraciones y vamos, y estamos preparados para eso. Perdona, Eh, Juanfer, sí, nos hacen una pregunta, Norberto ¿vale? Rodríguez, Sí. nos comenta si se establece algún tipo de formación para adaptarse a la nueva versión. Depende, ahí depende de la necesidad que tenga el cliente. Eso es más un tema funcional que en verdad si hace falta, o sea, porque hay un cambio muy drástico de versión a versión, pues sí que se puede hablar con funcional para que funcional pues de unas clases de cosas que hayan cambiado y todas estas cosas, pues no habría ningún tipo de problema. Ujú. claro, todo Vale, esto que estamos hablando es desde el punto de vista técnico, es decir, ya Exacto, sabéis que en Nanobyte siempre vais a trabajar con un consultor funcional, con nuestro departamento de proyectos, de implantación o de soporte, y que ellos son el contacto y el punto directo siempre de cara al trabajo diario de un proyecto. Tecnología siempre trabaja de la mano de proyectos, pero nunca con el cliente, es decir, esa es un poco la comunicación. exacto. nos añade también si hay sala de urgencias en la migración. Vale, o sea, no solo sala de urgencias, sino que durante las primeras 2 semanas aproximadamente, a medida que vayamos viendo que las incidencias van bajando, siempre, o sea, el mismo equipo que ha hecho la migración se está siempre pendiente de cualquier incidencia que pueda surgir para ellos mismos atajarla. Son al final los que han hecho la migración, los que conocen perfectamente todo el código del derecho y del revés y siempre estamos pendientes a ese tipo de incidencias, porque, insisto, el primer día y la primera semana siempre hay incidencias y las derivamos directamente al equipo de migración, que son los que más Claro, rápido la van a poner a atender. Y ya, vale. pues, en un par de semanas y sobre todo hasta la primera presentación de impuestos después de eso, porque siempre hay algún desajuste, algún de esas cosas, pues todas esas incidencias las atiende directamente el equipo de migraciones. Vale, perfecto. Espero que hayamos respondido tu pregunta, Norberto. Perfecto. Y ahora, pues, cuestiones a tener en cuenta para futuras migraciones. Pues básicamente estas recomendaciones son recomendaciones para que tengamos el menor número de problemas y nos salga lo más barato posible, porque a fin de cuentas todo esto es tiempo. La recomendación principal, adecuarse al estándar siempre que sea posible. Mira que soy el director de tecnología y cobro por desarrollar. No me gusta. O sea, que no me gusta porque al final el desarrollo de hoy es el coste del mañana. Y es una cosa que hay que tener en cuenta. Todo lo que se quiera cambiar la herramienta, o sea, tiene que tener una buena razón detrás para llevarse a cabo. Mi recomendación es que desarrolléis lo mínimo posible y os adaptéis a la herramienta directamente. Hemos tenido migraciones que hemos llevado, por ejemplo, que nos ha llevado por un desarrollo hiper integrado que al final, o sea, que con mucho desarrollo, mucho tocado, mucho programado, que nos ha llevado, por ejemplo, a migrar un año y que ha sido con mucho dolor y mucho trauma estas cosas. Y luego otras integraciones que son básicamente que no se ha tocado nada más que lo justo, algún ajuste de estudio, estas cosas, y se ha integrado muy bien con el oficial, con el estándar, se ha migrado en una semana, literalmente. Entonces, en cada punto intermedio pues habrá 1000 cosas que hacer. Pero cuanto más estándar, más barato va a ser mantener ese Odoo en la versión más reciente. ¿Vale? También de necesitar modificaciones, intentad que no sea que contrato a un autónomo para que me programe esto sobre la marcha, porque luego ese contacto lo puedes perder. Hemos tenido, sobre todo, muchos casos de módulos que a lo mejor desarrolló algún autónomo, alguien interno de la compañía que no dejó documentación de ningún tipo. Nadie sabe cómo lo hace, nadie sabe qué hace, nadie sabe qué se hizo ahí ni por qué. Y luego cuando llega, pues nos llega a nosotros y nosotros decimos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues un poco, no lo sé.
Nadie lo sabe, pero está ahí y sin esto no funciona. Todo ese tiempo que luego vamos a tardar en analizar, estudiar y migrar esas partes que a lo mejor no hacen falta o no se sabe por qué hacen falta, es mejor evitarlas y tratar de utilizar módulos, si es posible, insisto, que sean nativos, pero si no, al menos módulos con sobrada solvencia y que sean reconocidos de fabricantes, o sea, de fabricantes buenos con mucho nombre o directamente pues, de OCA, pero de módulos de OCA bien mantenidos, que estén al día y todas estas cosas, porque al final todo lo que digamos, tratemos de ahorrarnos coste al principio nos va a volver en el mantenimiento, ¿vale? Al igual que eso, toda modificación que vayamos a hacer en el entorno, deberíamos de documentarla. ¿Por qué? Porque nos puede servir tanto para poder evaluar que la nueva versión responde a todo lo que ya hacía antes, como para poder hacer esas baterías de pruebas que hemos andado, que hemos hablado en las fases anteriores. Esa documentación te va a servir para mantener tu proyecto al día y para poder evaluar rápidamente que la herramienta pues, sigue respondiendo a las mismas necesidades que tenía. ¿Vale? Entonces, esas modificaciones, nosotros, por ejemplo, las documentamos prácticamente todas las que hacemos con documentos CAP, que que ya algunos seguramente lo conoceréis. Pero eso, o sea, con esa documentación nosotros vamos a ver cómo se ha cambiado el software y sobre todo qué esperar, qué evaluar para una siguiente versión. Nosotros cogemos pues, todas las modificaciones que hemos ido haciendo, todas las que hemos ido detectando en esa fase de estudio y comprobamos que sigue funcionando de la misma forma en las versiones más recientes. ¿Vale? Eso podemos hacerlo porque está documentado. Si no, pues toca hacer todo ese trabajo de documentación que en ocasiones, si ya hay un desarrollo hiperpersonalizado y no hay documentación, que no ha pasado el caso, esa documentación probablemente lleve más que reimplantar el proyecto entero desde cero. Y por eso, algunas veces la migración no es la mejor opción. Pero por eso, lo importante es hacer ese estudio previo para saber qué es lo que mejor puede convenir. Y sobre todo, si vuestro entorno es grande o está muy personalizado, planificarlo con tiempo. ¿Que se puede hacer en una semana? A veces, muy pocas. Lo normal es que es un proceso que a lo mejor se alargue, dependiendo de lo de uno o de estándar, puede tardar a lo mejor un par de meses o 3 meses. No es algo que podamos hacer de una semana para otra, no es hoy ha salido una nueva versión, quiero actualizar ya, porque es una cosa que va a suponer un problema. Va a suponer un problema, no tanto porque por ejemplo, desde Novae nos demos el soporte, sino porque no vaya a tener tiempo de hacer las pruebas necesarias para que eso vaya con tiempo. Es mejor planificarlo con tiempo, hablarlo claramente y ya nosotros iremos guiando con los plazos, con los tiempos para llevarlo a cabo lo más rápidamente posible, pero sobre todo con seguridad, que es lo que más nos importa. Muy bien, pues muchas gracias, Juanfer, por iluminarnos con todo tu conocimiento y vamos a dar paso al procedimiento previo a la migración. Rubén, cuando quieras. Más que procedimiento, recordar un poco la metodología de trabajo que tenemos. Pero antes hay varias preguntas, Raúl. Si te parece, creo que pueden ser interesantes de cara a que Juanfer, con todo lo que ha estado contando ahora, pues termine de rematar ese punto. Vale, si queréis pasamos nos pone Mario Girón, pregunta del millón. ¿Mejor migrar, reimplantar o me voy de Odoo? Supongo que No, pone. pone odio. Lo ha puesto adrede seguro, pero vamos, Bueno, pues depende. depende. Claro, Es que la respuesta si ha depende. En escuchado esto, general, depende. si está hiper toqueteado con 1000 desarrollos y todas estas cosas, suele ser mejor reimplantar que migrar. Eso sí, lo que pasa es que al final hay que evaluarlo en cada caso. ¿Vale? Y irte de hoyo, pues depende. También si hay alguna otra solución que ofrezca la misma flexibilidad y te permita trabajar pues, directamente, pues ¿por qué no? Al final nosotros trabajamos con esta herramienta, pero que realmente cada uno tiene que ver lo mejor para su empresa. Y es lo necesario, yo creo que es lo básico de cualquier empresario, ¿vale? Entonces, al final, pues, obviamente, para cada caso hay que evaluarlo. Vale. Ander Redondo nos comenta también, ¿migración siempre a última versión o una previa a la actual? O sea, depende. Si la última versión es muy reciente, o sea, acaba de salir, tiene menos de 3 meses de vida, ahí os diría, o sea, yo no migraría a una versión recién salida del horno porque siempre suele tener bug bastante y que lo van corrigiendo los 2-3 primeros meses. Ahora, cuando una versión ya se estabiliza, ya tiene esos 3 meses de vida aproximadamente,
Ya sí recomiendo que se entre directamente en esa versión. Ahora, si ya estás planificando una migración y puedes permitirte esperar esos 2 o 3 meses, espérate y salta directamente a la última versión. Ujú. ¿Vale? Depende del tiempo, obviamente. Si es una migración de una semana, pues oye, pues a lo mejor salta ahí y será más fácil a lo mejor luego dar ese siguiente salto. Pero si es una migración fácil, es fácil hacerla ahora y hacerla después. También yo creo que puede depender de la nueva funcionalidad que incluya la versión más actual. Si hay algo específico que incluye que necesitas para tu operativa, pues entonces sí que te interesa esperarte, estabilizar esa versión y ya migrar a esa. Por ejemplo, antes ha preguntado Norberto a mitad de webinar por tema de las comisiones, que tenía un módulo de la OCA para el tema de las comisiones. Me da la sensación de que Norberto es cliente porque me suena de algo de que es cliente. Aquí en la cuestión, primero de todo, es hablarlo con tu proyecto de cabecera o con el departamento de soporte. Si estás ahora mismo de soporte y quieres hacer una migración o volver a actualizar de versión, se te vuelve a asignar tu proyecto de cabecera y es tu proyecto quien te va a aconsejar un poco en base a tus necesidades, a esas nuevas funcionalidades de la herramienta. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, Odoo 18 sí que tiene o sí que permite esa funcionalidad nueva que no estaba en las versiones anteriores de las comisiones. Ahora, ¿es exactamente como tú lo estabas haciendo hasta ahora? Porque hay tantas maneras de hacer comisiones en España como empresas. Literal. Sí. Cada uno tenemos nuestra propia manera de sistema. Entonces, lo que hay que definir es qué necesidad tienes y si esa necesidad puede estar cubierta con la nueva versión o si tienes que rehacer ese desarrollo, ¿no, Juanfer? Para readaptarlo a la 18. Justo, pero si es solamente ese desarrollo, pues hay que analizar ese desarrollo y sobre todo ver si merece la pena adaptar el módulo completo o si podemos utilizar toda esa herramienta nueva de comisiones y ajustar solamente, hacer pequeños cambios de esa herramienta para que se adapte a lo que él necesita. ¿Por qué hacer pequeños cambios? Porque cuanto menos toquemos, más fácil será luego de mirar hacia adelante. Veamos, Norberto, habla con tu proyecto de cabecera. Si estás trabajando con Nanobytes, coméntaselo porque puede ser interesante. Y si en la migración te puedes ir quitando módulos de la OCA y de terceros, vas a tener una herramienta más actualizable y más ágil a la hora de hacer todos estos procesos que hemos ido hablando. Luego tenemos otra pregunta también de Manuel R, que nos comenta si hay una estimación del tiempo total que se tarda en completar la migración o de qué factores depende. Bueno, ahí ya hemos comentado un poco por encima. Al final, obviamente, cuanto más código personalizado haya que migrar, pues más largo se va a hacer el estudio y más largo se va a hacer esa fase de alfa, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al final esa fase es la única que yo puedo estimar en función de las herramientas que tengo. Luego ya de los datos, pues ¿cuántos problemas va a dar la migración de datos? Depende, si es una base de datos relativamente reciente debería dar pocos problemas y si es una base de datos más antigua, pues va a dar muchos problemas. ¿Cuánto tiempo se va a alargar? Pues no lo sé. Es una triste realidad que yo no me lo puedo inventar. No sé el tiempo que voy a dedicar a esa conversión de datos. Por lo menos sé que si lo hace Odoo, Odoo o sea, tardará el tiempo que tarde, pero o sea, no lo voy a cobrar porque no voy a tener que trabajarlo yo. De otra forma, pues no lo sé. Voy a tener que poner con ello y puede que lo arregle todo rápido o puede que tarde un montón. Depende de los datos, de lo mal que estén, de cómo se haya ido saltando de versión y todas estas cosas. ¿Vale? Pero al final, hacer una estimación completa de una migración de, oye, voy a tardar 3 meses en migrar, es fantasía. O sea, Claro, porque luego se puede decir lo también que quiera. el factor limitante también es el tiempo que tiene el cliente para hacer esas Claro, validaciones. Si hay alguna corrección que depende de Odoo directamente, también tenemos que esperar a la respuesta de Odoo. Es decir, que muchas veces nosotros estamos ahí entre la espada y la pared. claro, justo eso. Ojalá tuviéramos un botón que reseteara todo como en Men in Black, pero hasta ahora no ha llegado. Bueno, yo por terminar un poco, por refrescar a los que sois clientes y para los que no sois clientes, que conozcáis un poco más en profundidad cómo trabajamos, simplemente unas pinceladas con respecto a nuestra manera de trabajar. Como veis ahí, 4 patas o 4 pilares. Primero, consultores, todos ellos funcionales, todos ellos con estudios desde el punto de vista de empresa, saben mucho de Odoo, todos certificados y mucho de empresa, no son informáticos, no son desarrolladores, no son programadores. De hecho, esto tiene un objetivo que es que entiendan tu lógica de negocio y que sean capaces de
saber cuáles son tus necesidades e incluirlas de una manera nativa en un Odoo estándar, ¿vale? Para evitar todo esto que hemos estado hablando de desarrollos innecesarios, que hay muchas veces que son necesarios y hay que hacerlos, pero racionalizar, es decir, hacerlos con cabeza. ¿Por qué? Porque luego en una migración me encuentro con estos problemas. Intentamos siempre que el consultor sea el mismo desde el principio hasta el fin de tu implantación, ¿vale? Salvo causa de fuerza mayor, esto lo queremos, ¿por qué? Porque es la persona que ya te conoce, que ya sabe cómo explicarte las cosas, que sabe los puntos fuertes de tu empresa, los puntos débiles, ya tienes esa confianza, ¿no? Al final el consultor básicamente se convierte en uno más de vuestra empresa. Nuestra filosofía, siempre intentamos apostar por lo estándar. Durante todo el webinar lo habéis estado escuchando. Evitamos los desarrollos, intentamos ir a lo estándar. Esto es lo más fácil, lo más sencillo y lo más ágil para no tener esa deuda tecnológica. Damos unas garantías de cara a nuestros clientes. Lo primero de todo es que tenemos la ISO correspondiente a este proceso de calidad, que si queréis podéis abrir un incidente de calidad en cualquier momento, siempre y cuando todo esté justificado. Esas incidencias de calidad se estudian por una empresa tercera, se auditan, todas las grabaciones, todas las reuniones han sido grabadas, por lo tanto podéis incluso hacer alusión a alguna grabación, eso se estudia. Todos nos equivocamos, si nosotros nos hemos equivocado, levantamos la mano, devolvemos las horas y seguimos. Ahora, si no nos hemos equivocado, todo el tiempo invertido se descuenta de la bolsa de horas, como es normal, ¿vale? Esto es así, o sea, no vamos a regalar nada, por decirlo así, pero si nos equivocamos, los primeros que levantamos la mano somos nosotros. Y además nos comprometemos con Odoo y te promocionamos más que la herramienta con nuestros módulos, es decir, nosotros estamos comprometidos con el ecosistema de Odoo y vamos construyendo, vamos desarrollando módulos que cubren ciertas carencias que Odoo tiene de manera nativa, por ejemplo, con respecto sobre todo a todo lo relacionado con el módulo de contabilidad, pues hay ciertos aspectos, Odoo es muy universal, intenta adaptarse a todos los países y hay cuestiones de los planes generales contables de cada uno de los países que Odoo como fabricante no puede llegar. Nosotros como partner lo que hemos hecho es desarrollar ciertas funcionalidades desde el punto de vista nativo de Odoo. No es un módulo de terceros, es un módulo, un add-on que va añadido sobre la funcionalidad nativa de Odoo. Si tú cambias de versión, nosotros te actualizamos el módulo, no tiene ningún coste con respecto a una migración, por ejemplo, sino que simplemente te actualizamos de versión con el nuevo módulo y tú ya tienes esas funcionalidades, ¿vale? No son como un módulo de tercero de la OCA, por decirlo así. Y en cuanto a ventajas de trabajar con Odoo, que si no eran suficientes ya las que hemos dicho, no tenemos cuota fija de mantenimiento, es decir, el mantenimiento va por bolsas de horas. Si un mes no lo necesitas, no lo cobramos. Si un mes necesitas mucho, pues cobramos lo que hemos invertido, lo consideramos lo más justo. Tenemos un departamento de soporte que está compuesto también por consultores funcionales y por consultores técnicos, y el SLA es menor a 4 horas, ¿vale? Además, también tenemos nuestra propia infraestructura, tenemos 2 data centers, uno en IP Core y otro en Hispanics, y está en camino un tercer data center. Si el equipo de Juanfe ahí está sudando la gota gorda con el Sí, tercer data si center. justo si nos ponemos al día, lo terminaremos antes. Exacto. Pero bueno, que estamos en continua evolución. Al final, vivimos de esto, queremos cada vez dar el mejor servicio a nuestros clientes y para eso consideramos que tenemos que estar preparados a todos los niveles, tanto humano como funcional, como técnico. Y también es importante destacar que todo el equipo de desarrollo del Departamento de Tecnología que lidera Juanfer es propio, es interno, ¿vale? Cualquier tipo de desarrollo siempre está hecho en casa, hecho en Nanobytes. No subcontratamos, no tenemos desarrolladores que estén fuera de España, sino que todo este equipo forma parte de la plantilla Nanobytes, que creo que es una cuestión importante a destacar también, Juanfer. Pues sí, la verdad que sí. El tema de todos los todos los programadores están en casa, formados en casa. Y a la última, básicamente por supervivencia, como quien dice, tenemos que estar formados y tenemos que estar actualizados a todo lo que da. Entonces tenemos que... O sea, me gusta porque así no tenemos que depender sobre todo de tiempo y de timing, porque muchas veces cuando se contacta con Sudamérica estas cosas, tienen unos precios bastante buenos, pero los tiempos de entrega pues, son horribles. Y al final nos interesa dar un buen servicio y para eso tenemos que tenerlo aquí en casa.
Claro. También es sinónimo de calidad eso. Claro. Nos responsabilizamos de ese trabajo en Mm. primera persona, obviamente, claro. Además, si entráis en la página de Nanobytes, incluso podéis ver la cara de los programadores. Tenemos un par de preguntitas más, una de ellas de Mario Girón. No soy cliente, trabajo con un partner que no es partner oficial certificado. ¿Cómo es el cambio? ¿Corro algún peligro? A ver, al principio si está trabajando en un partner que no es partner certificado, lo único que contacte con nosotros y ya haremos el ajuste del cambio. En principio, peligro, salvo que pase alguna de las cosas que hemos oído hablar de secuestro de base de datos y estas cosas, en principio peligro ninguno, porque el código en principio debería ser tuyo, y igual que el código, el entorno. Lo único que, ya os digo, hay veces que hay ciertos no partners que se dedican a hacer las cosas mal, y ahí pues tenemos que tener cierto cuidado, pero por lo demás con un poco de mano izquierda se puede muchas veces resolver. Vale. Tenemos otra preguntita de Rafael Liger. Perdona, Raúl, yo sí Sí. que quería hacer Mm, hincapié que, por favor, vayan con un partner certificado Sí, porque tienen la garantía de que trabaja exacto. directamente con el fabricante y de que va a cumplir con los cauces y los estándares de calidad que nos pidió Odoo y nos exigió Odoo. Es muy importante que trabajen con Ujú. alguien que esté certificado, sea Nanobytes o sea otro partner. Claro. Rafael Liger nos comenta, buenas tardes, actualmente estamos en la versión 15 Enterprise. Todos los desarrollos lo hicisteis en Nanobytes. Ujú. Otro partner pasó a esta versión 15 desde la que teníamos en origen con Nanobytes. Creo recordar que fue la 11. Los desarrollos se hicieron en la primera implantación de Nanobytes. ¿Qué pasos habría que seguir? ¿Ese estudio inicial tiene coste? ¿Con quién contactamos? Vale, en Eso ese nos caso, en comenta. principio. Nada, que en principio o sea, debería lo diré. Debería entrar por el mismo sitio que todo el mundo, o sea, que el consultor funcional pues vuelva a evaluar estas cosas. Si obviamente los módulos lo hicimos nosotros, pues tendremos todavía documentación por ahí que nos agilizará muchísimo ese primer estudio previo. ¿Vale? Yo, por mi parte, por supuesto que cobraremos ese estudio inicial, ¿vale? Mm. Va todo por bolsas de horas y obviamente ese estudio inicial, primero vas a trabajar con un consultor funcional, va a ver lo que tienes en tu base de datos y Ujú. si es necesario, pues se apoyará en el equipo de tecnología de cara a una posible migración, Vale. Y ¿vale? por último tenemos una pregunta de Ander Redondo que nos comenta, hablando de equipo, ¿con cuántas personas certificadas contáis en Odoo 18-17? ¿Vuestros módulos personalizados son propiedad de Nanobytes o de cliente? Mm, Vale, interesante. esa es buena. Vale, bueno, ¿cuántas personas tenemos certificadas ahora mismo en 18? Pues la certificación salió hace nada, pues no sé ahora mismo cuántos tenemos con todos Pues certificados. que yo sepa, ha empezado el equipo, que yo sepa a día de hoy, al menos hay una persona certificada en 18, Mm, ¿vale? Eso, Pero ha eso salido la seguro. certificación Sí, que hace exactamente hace nada. nada. Claro. Y vale, los módulos que desarrollamos, siempre que los módulos los desarrollamos para un cliente, los módulos son del cliente. Al final, el cliente es el que paga el desarrollo, pues lo justo es que los módulos sean propiedad directamente del cliente. Otra cosa es algunos módulos que nosotros hayamos hecho, que a lo mejor los cedamos en alquiler o algo del estilo, que algún módulo, por ejemplo, un módulo de contabilidad, algún módulo específico, que en ese caso sí pueden tener un licenciamiento especial. Pero todo lo que el cliente paga por desarrollar un módulo propio, ese módulo es propiedad del cliente, siempre. Ujú. Eso es. Aquí un aspecto a tener en cuenta, no sé si módulos personalizados son propiedad de Novae, se refiere al módulo de contabilidad. Creo que iba por ahí porque he abierto yo la caja de Pandora. Yo decir, el módulo de contabilidad nosotros lo tenemos disponible para todo tipo de cliente, para cliente que trabaje con Nanobytes, para cliente que trabaje con otro partner o incluso para otros partners. Es decir, no es exclusivo nuestro. Sí que requiere de presencia de los técnicos de Nanobytes para hacer esa instalación y en cuanto a los desarrollos específicos, que yo sepa, la propiedad es del cliente, la propiedad del desarrollo, la propiedad Ujú. intelectual es de Nanobytes, es decir, no puede el cliente sacar partido económico sin al menos haber informado a Nanobytes de que iba a hacerlo, es decir, imaginaos, Claro. yo pido a Nanobytes que me haga un vertical o un desarrollo sobre Odoo para un sector en concreto y luego yo me llevo ese desarrollo y lo revendo. Pues esa no es la cuestión, porque la propiedad
es del cliente el usufructo, por decirlo así, pero la propiedad intelectual del desarrollo es de Nanobytes, ¿vale? Pero si tú mañana ese desarrollo te lo quieres llevar con otro partner, no hay ningún problema. Eso es. Muy bien. Si me he explicado bien, ¿eh? Era complejo de explicar. Aclarado, dice. Perfecto, muy bien. Así que genial. Vale, bueno, pues no sé si hay algún tímido o tímida que quiera hacer alguna pregunta más. Y si no, pues nos despedimos. Gracias a todos por asistir a este webinar. Recordaros que podéis llamar al 91 737 4174, ¿vale? O si lo preferís, puedes contarnos vuestro proyecto a través de ventas@nanobytes.es. Recordaros también el próximo webinar, 27 de marzo, que irá sobre hosting para Odoo. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, pues hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta Chao. luego.